del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 16 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comento simplemente algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Lo dicho, ayer se celebró la audiencia de presentación de cargos contra el empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro del régimen venezolano, y la prensa colombiana titula de la siguiente manera: Alex Saab reta a la justicia de Estados Unidos, se declara no culpable y va a juicio. Y aquí hay un detalle a destacar, y lo hemos hablado con algunos de nuestros invitados en este espacio, y es que a partir de este momento, bueno, vamos a conocer los detalles de la acusación. Si él decidía declararse culpable, no sería posible este tema. En una breve audiencia, Defensa anunció que el señalado testaferro de Maduro peleará en tribunales. Esto lo tomo del Tiempo de Bogotá, tal y como lo había revelado el Tiempo. El barranquillero Alex Saab acaba de oficializar ante un juez de Florida, eso era ayer, obviamente, se declara no culpable de los cargos de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Entonces habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y los detalles que surjan acerca justamente de este entramado financiero que creó este empresario y que llegó a los Estados Unidos. Ayer, lo dicho, estaba convocada una marcha, o mejor dicho, distintas manifestaciones en Cuba, otra vez pidiendo cambio, como ya ocurrió en el mes de julio. El país de España dice: la presión policial disuade la marcha por el cambio en Cuba. Los principales líderes del 15 de noviembre amanecieron con sus casas bajo vigilancia policial, si no detenidos, ¿ah? Ya lo vamos a comentar ampliamente con nuestros invitados. En Cuba el inmovilismo ya no es una opción. Este es un artículo que publica El País. Hay factores nuevos en el aumento del disenso que hacen inviable la reacción del gobierno, que multiplica la violencia e ignora la petición de un diálogo. Junior García, el dramaturgo al que encerraron en su casa por querer marchar, es una de las historias que destaca El País de España. Uno de los promotores de la manifestación se ha convertido en un símbolo de la resistencia pacífica. Y de esto vamos a hablar ampliamente porque lo que está ocurriendo en Cuba tiene un impacto para la región y específicamente para Venezuela. El embajador nos acompaña Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela y editor de analítica.com. Gracias por atendernos, buenos días. Gracias, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, embajador. Yo le pediría un primer comentario acerca de la represión desatada por el régimen cubano para evitar la marcha convocada, las manifestaciones convocadas el día de ayer. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ese es un signo de preocupación y debilidad del régimen cubano, que nunca se había enfrentado a un fenómeno parecido. Y el hecho de que rodearan la casa de Junior y que impidieran que un solitario caminara vestido de blanco con una rosa blanca en el ojal, demuestra que a lo mejor lo puedes impedir que salga de su casa, pero no apagas con ello la antorcha de la libertad. Ya el espíritu de la libertad, que está muy bien expresado en la canción Patria o Vida, es algo que nunca se habían enfrentado los cubanos en sus 62 años de existencia,
Y el hecho es que no solamente es en La Habana, sino que son en 40 ciudades o más. Podrán contener, podrán decir, es como si estuvieras conteniendo un torrente, ¿no? Ese torrente ya cogió fuerza, si no es en esta, será en otra, pero eso no se va a detener. Es más, el haber rodeado de policía, de vestido de civil, la casa del marchante solitario, es más bien lo que hace es reforzar su imagen, se transforma en símbolo. Es difícil atacar a los símbolos, porque eh, si él salía, lo ponían preso, también era malo. Entonces yo creo que ellos lo aplicó aquel dicho muy venezolano: o me agarra el chingo o me agarra el sin nariz. De todas maneras, al régimen, y el problema está que al frente del gobierno cubano está un hombre sin carisma, que no tiene, digamos, toda la gloria detrás, si la podemos llamar gloria, yo la llamaría de otra manera, pero que tenían ciertamente el verbo, como era Fidel, y en menor medida Raúl, pero tenían el aura, digamos, de un proceso revolucionario que mal que bien fue aceptado por muchos países. Este es un burócrata que inclusive en la reunión esa que hubo en México, cuando el presidente de Uruguay lo interpeló, se vio como fue vacilante, que no tenía, si no tenías las respuestas ya hechas, bien escritas, no tiene la condición para poder llevar adelante una Cuba post-Castro, porque evidentemente, si no es este año, el año que viene, o muy pronto, Raúl desaparecerá del escenario, simplemente por razón no solamente de enfermedad, sino de edad. Entonces yo creo que los vientos de cambio están en Cuba. ¿A qué nos van a conducir? ¿A qué van a llevar? Eso es lo que no se sabe. Será el estilo de lo que pasó en la Unión Soviética. Pero todo régimen, todo istmo, mejor dicho, todo istmo tiene su duración. Curiosamente, el istmo más antiguo que existe actualmente en el mundo es el istmo peronista, ¿no? Y estamos viendo cómo también está resquebrajándose. O sea que es casi un ciclo histórico más largo, más corto, pero es imposible y no hay ningún caso real, salvo quizás el caso de China, ¿no? Que tiene 100 años, pues son tres Chinas distintas, ¿no? La China de Mao, la China de Deng Xiaoping y la China de Xi Jinping. Pero en general, cuando se aferra en un modelo viejo, y en el caso de Cuba es una especie de prolongación del stalinismo, ¿no? Es un régimen muy, muy cerrado, tanto ideológicamente y basado fundamentalmente en técnicas de control y represión, que primero fueron en Rusia, pero básicamente yo creo que la mayor influencia que tienen ellos fue la de la Stasi, de la Alemania del Este. Bueno, embajador, dos cosas. Ayer, leyendo algunas de las crónicas de medios de comunicación sobre lo ocurrido en Cuba, destacaban que estas manifestaciones son promovidas esencialmente por la juventud cubana, que aparentemente no está tan ideologizada como los adultos de la isla y tienen más contacto con la tecnología, incluso con Internet. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico y quiero insistir con la represión brutal desatada por el régimen cubano contra los ciudadanos, un asunto que han replicado perfectamente en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que se están enfrentando a algo menos que a los nietos y bisnietos de la revolución, para los cuales el 26 de julio, Sierra Maestra, eso no tiene ningún significado porque no tienes la vivencia. Y en ella hay muchísimos que fueron inclusive castristas que están en esta posición. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo hicimos un foro muy interesante en analítica que se llama Cuba Habla, donde estaban una serie de exponentes de la resistencia. Inclusive logramos tener, para que tú hables de la tecnología, participó en ese Zoom que hicimos Cuesta Morúa. Y Cuesta Morúa es historiador, que fue castrista, que es la resistencia socialista que está dentro de Cuba y participó con nosotros. Inclusive nosotros habíamos tomado la precaución
de grabarlo primero, por si acaso le quitaban la señal, y sin embargo no, pasó. Entonces quiere decir, es muy difícil contra el tiempo, ¿no? Son los mecanismos que eran aplicables en el siglo XX ya no parecen funcionar de la misma manera en el siglo XXI. Y eso va a ser, se va a extender en otros países. Lo estamos viendo en Venezuela también, con todas las dificultades políticas que tenemos. En Cuba es interesante que el proyecto Archipiélago y otros más, la resistencia cubana, no hablo de la que está en Miami, sino la que está en la isla y que se conecta con la isla, está profundamente unida en su visión. Y que fue lo mismo que pasó en Argentina. Si tú no tienes unidad de criterio y objetivo, es imposible vencer una tiranía o una dictadura, que es el drama venezolano. Ahora, embajador, cuando veíamos las manifestaciones, recordábamos lo ocurrido durante la primavera árabe. No sé si se puede establecer algún tipo de comparación. Yo le pediría su criterio, porque ciertamente hay otro tipo de autoritarismos en la región, incluyendo Nicaragua y Venezuela. Algunos dicen, si hay un cambio en Cuba, es indudable que esto va a promover un cambio en estos países. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, esa es la famosa tesis del cisne negro, ¿no? Si hay un cisne negro, que es lo que no pensaba, todo el mundo pensaba que era al revés. Pero yo no me atrevo a ser determinista. Yo creo que los hechos históricos son muchas veces imprevisibles, pero sí efectivamente luce como real. Fíjate que Cuba había logrado manejar muy bien su imagen, ¿no? Porque había muchos países afines en el mundo y tenían una magnífica organización de propaganda que era reimpulsada por intelectuales de izquierda, muchos que habían estado fascinados por el fenómeno David versus Goliat, ¿no? Y le perdonan prácticamente todo, porque hay que recordar también, María Alejandra, que eso fue también con la Unión Soviética, hasta que se desencantaron los intelectuales, cuales no hablaban las maravillas hasta que se descubrió quién en efecto era Stalin. Yo creo que el problema que tiene el gobierno de Cuba actual es que entre más aumente la represión, si la gente hubiera salido a la calle y hubieran tenido de pronto que inclusive matar gente, la imagen esa que ellos han vendido de esa nueva versión de la revolución del mundo se está cayendo. Yo creo que el mundo está viendo con otros ojos lo que es Cuba. Hasta los mismos socialistas empiezan a tener interrogantes, porque cuando vemos casos grotescos como el de Nicaragua o grotescos como el de Venezuela, esa imagen del castrismo como un movimiento liberador será más bien un momento generador de pobreza y de autoritarismo. Si me permite, embajador, tenemos algunos de los videos de la jornada de ayer que abundan en redes sociales. Vamos a compartir con la audiencia uno de ellos. Este no es el manifestante solitario, pero es uno de ellos. No sé si es al que usted hacía referencia. Y la imagen es sencillamente elocuente, porque se ve un ciudadano pidiendo libertad, un ciudadano solo pidiendo libertad, gritando en la calle, y producto de esa situación, bueno, un despliegue desproporcionado de los cuerpos de seguridad que finalmente lo detienen. Vamos a ver esta imagen, insisto, que está en redes sociales, del lugar Céspedes, y yo le pediría un comentario. Y lo que es un cubano, ¿para qué? Para que el gobierno, los dirigentes que están en el poder, hagan lo que les dé la gana. ¡Viva Cuba libre! ¡Patria y vida! 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 No podemos dejar pasar esto. No nos dejan vivir. Es arriba nosotros que somos delincuentes. Y el pueblo lo que tiene es hambre y necesidad. El pueblo lo que necesita es atención. Es atención, no que venga nadie a pisotearlo porque le da la gana. Y yo tengo mi derecho. Yo tengo mi derecho como ciudadano. Y a mí nadie. Atiéndeme, no te resistas. No, yo no me voy a resistir. Tranquilo. Si este es pacífico, si no he hecho nada. Tranquilo, no te resistas. Si yo no tengo que resistir, no he hecho nada. Tranquilo, no te resistas. Tranquilo. ¿Ok? Ya.
Ah, no hay problema, hermano. No hay problema, ¿entiendes? Ya déjame tranquilo, no hay ningún problema. Sí, pero no, sin violencia, sin nada. Eso no, vamos. Tranquilo, que no va a pasar nada. Tranquilo, que no va a pasar nada. Lo detienen por Tranquilo, que es liderar sin a problema. su país. Ese es el delito que estaba, según las autoridades, cometiendo. Yo le pediría un comentario, embajador, sobre este tema, y si cree usted que la represión brutal desatada por el régimen cubano y esto, bueno, desplegado prácticamente calle a calle y sobre todo a las afueras de los líderes de estas movilizaciones, va a provocar, cree usted, la reacción de la comunidad internacional. Lo escuchamos. Progresivamente sí, pero además lo más importante, María Alejandra, es que la resistencia cubana encontró finalmente un lema que los une: patria o vida. Eso es imposible de detener porque los conceptos, a veces una frase es la que te conduce: libertad, igualdad y fraternidad, la Revolución Francesa. Patria o vida. Es el contraste con el totalitarismo, que es patria o muerte. ¿Eh? Yo creo que eso, bueno, a veces son azares, porque eso fue lo que surgió y eso es lo que unió. Y hoy todos tienen un lema en común: para pedir la libertad, utilizan la canción patria o vida. Yo creo que se les va a hacer complicado. Tú puedes reprimir, reprimir y reprimir. Fíjate el caso más emblemático. ¿Qué más eficiente en la represión que la Alemania Este? ¿Te acuerdas de aquella película en que todos estaban vigilados, que nadie podía confiar de nada, que era un sistema pero casi perfecto como son los alemanes de eso? Y sin embargo, derrubaron el muro de Berlín, ¿no? O sea, hay fenómenos que son muy difíciles de detener, porque aquí hay algo en concreto. Además, en concreto es que la situación en Cuba ha empeorado. Ya Venezuela no tiene la capacidad, a pesar de que hizo la monstruosidad de pagarle unos cuantos millones de dólares por unas vacunas que no son la Abdalá y la Soberana. Dicen, no tengo la confirmación cierta, que se pagó $15 por vacuna. ¿Y para qué? Para que los niños venezolanos puedan ser objeto de la verificación de la eficacia o no, o sea, una especie de sistema de que seamos nosotros los conejillos de India. Ahora, pero esos son gotas. Cuba está realmente en el periodo especial, pero con problemas sanitarios, con problemas de alimentación, bueno, la gente está pidiendo simplemente porque han dado cuenta que simplemente el sistema no funciona. Entonces, mantenerlo a punta de represión sin poder ir mucho más allá, o sea, no es pensable que puedan encerrarlo como Stalin en Gulag, o simplemente que empiecen a matar gente a diestra y siniestra, porque hoy el mundo está interconectado. Lo que pasa, está viendo ese video, pero lo que pasa es que rápidamente basta que alguien, a menos que simplemente cierren todas las comunicaciones, y no lo hacen, porque eso también es otro símbolo, no de fortaleza, sino de debilidad. O como el caso de Nicaragua, ¿no? Que ya se le volteó completamente la tortilla. Y antes no había pasado porque era, perdón la palabra, pero era un país insignificante en el gran escenario. Pero hoy, después de que puso presos a los 7 contendores, bueno, ya hay que pasar los límites. Y yo creo que Cuba, poco a poco, entre más lo provoquen, más desesperación va a suceder en eso. Ojalá que eso sucediera en una manera distinta, y en Venezuela la gente, pues más allá que las organizaciones políticas, entienden que hay que empezar a luchar políticamente, que es lo que están haciendo los cubanos. Tienes que tener un tema que te une, y todos ir al unísono como Fuenteovejuna, todos a uno. Ahora, es curioso que lo mencione, embajador. Tenemos que hacer una pausa por la publicidad, porque este movimiento que ha surgido en Cuba lo lideran artistas, dramaturgos, yo diría que la sociedad civil. Le pediría un comentario al regreso. No sé si estamos a las puertas de algo similar en Venezuela, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con la dirigencia política. Le dejo la inquietud, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos en los palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en Cuba. Parece mentira, pero esto puede tener impactos para la región, específicamente para Venezuela. Algunos han dicho, nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, que Venezuela se ha transformado en un satélite de esa isla, esa pequeña isla en el Caribe. Y yo les hago una inquietud, embajador, sobre la reflexión que usted hacía en el corte anterior, porque da la impresión que este movimiento que ha surgido en Cuba lo lideran artistas, dramaturgos, la sociedad civil, no la dirigencia política propiamente dicha. Yo le dejaba la inquietud si no puede ocurrir a la larga o en el corto o mediano plazo lo mismo en Venezuela, tomando en consideración lo que ha ocurrido o lo que está pasando con la dirigencia de nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, creo que es muy diferente, porque en Cuba no hay organizaciones políticas. En Cuba estábamos como la Venezuela en 1935 de Gómez, ¿no? O sea, va subiendo lo que puede ser a la larga después la estructuración de movimiento político. Pero está la iglesia, están los intelectuales, están inclusive Cuesta Morúa, maneja una pequeña estructura de partido socialista, pero como tal no hay, porque no hay posibilidad de crearlo en una tiranía, ¿no? Ahora, yo creo que en Venezuela el corte, lo que va, el equivalente al 11 y 15 en Cuba, va a ser el 21, porque el día 21 de noviembre es un momento que yo creo que se pone a prueba muchas cosas, ¿no? En el 21 de noviembre es obvio que no es una elección, sino que es un evento, pero es un evento que permite que la gente salga a la calle, y la gente tiene que salir a la calle. Es una manera de ejercer un renacer del movimiento político que no nos ha servido mantenernos en permanente pasividad. Pero no vas a elegir, vas a ir a protestar. Y mucha gente está yendo a votar simplemente para protestar contra el PSUV, contra todo lo que significa el madurismo, contra todo lo que hay acá. Y por eso es que es importante como factor de unidad y la tendencia que la gente quiere ir a votar por la tarjeta de la manito, porque sencillamente pensar, independientemente de lo que esté detrás, es un símbolo que en el 2015 ganó, y mucha gente está yéndose hacia ese lado. Por eso es que el gobierno intentó desesperadamente esa maniobra totalmente anticonstitucional, antilegal, de impedir que los votos de, por ejemplo, en Miranda, de Ocariz, se unieran hacia el otro candidato, cosa que está establecido claramente, inequívocamente en la ley, y se extralimitaron y violaron la ley. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque temen que la tarjeta de la unidad a nivel global, no digo a nivel de cargos y de posiciones, supere a la del PSUV. Y es muy sencillo sacarlo de la siguiente manera. Si, como se ve, van a arrasar en el Zulia, y si arrasara en Miranda y tuviera una buena participación en Caracas, esa es la mayor parte de los electores del país. No va a conseguir cargo, pero entonces esa tarjeta está por encima de ellos. Y fíjate lo que acaban de hacer ayer.
ayer tomaron una decisión que no van a permitir la totalización. Claro, lo lógico es que como es una elección local, son las juntas regionales las que dan los resultados. Pero antes siempre se totalizaba. Entonces tú podías saber cuál fue el total de la tarjeta X, Y o Z. Bueno, es una necesidad que lo impidan, porque cualquiera que sabe sumar y restar, simplemente se da el trabajo y va a ver tantos en Marina, tantos en tal sitio, y va a darse cuenta qué fue lo que pasó. La otra parte importante es que los liderazgos actuales que han asumido posición, algunos de ellos, van a sufrir las consecuencias, porque depende de los resultados, va a haber como una depuración. Yo creo que si acaso se obtendrán 4 o 5 gobernaciones, pero hay que ver quién las obtuvo, quién no las obtuvo, quiénes fueron candidatos disidentes, quiénes fueron propuestos por los partidos, y eso te va a demostrar que a partir de ahí vamos a tener que encontrar un nuevo criterio, una nueva manera de unificar a la gente. Tal vez después nos vendrá el revocatorio el año que viene o cualquier otro movimiento imprevisible que pueda surgir. Embajador, bueno, nos han dicho en este espacio, hemos escuchado toda clase de opiniones, que lo que viene después, a partir del 22 de noviembre, probablemente es una crisis que habrá que ver cómo se maneja en el seno de la dirigencia de la Alternativa Democrática. Hay factores, como sabe usted, incluyendo Causa de Reencuentro Ciudadano, partidos minoritarios que hacen vida en la Asamblea Nacional 2015, que no están de acuerdo, que no van a participar, pero que han llamado a unir fuerzas porque, como decía Andrés Velázquez en una rueda de prensa, Nicolás Maduro va a seguir allí después del 22 de noviembre y, digamos, el cambio político en Venezuela seguirá siendo una prioridad. Ahora, embajador, no quiero pasar de lado el tema de la sociedad civil en Venezuela. Vamos a reponer un extracto de un video grabado por un médico en Holguín, en Cuba. Él denuncia el arresto arbitrario de un reconocido médico en ese país simplemente por, bueno, estar de acuerdo con este movimiento que ha surgido, que está tomando fuerza en la isla. Le ruego escuchemos este video y yo le pediría un comentario, lo uno, a lo que hemos venido discutiendo, es decir, el papel de los distintos factores que hacen vida todavía en la sociedad venezolana. Escuchemos. Hola familia, hola. Bueno, esto es rápido, señores, esto es una directa, repito, una denuncia urgente. Me encantaría que me ayudaran a compartirla. Me acaba de informar la esposa, doctora... la esposa, que también es doctora del doctor Reinier Ábalos Martínez, médico especialista en medicina interna aquí de la provincia de Holguín, que en el horario de la mañana el mismo fue detenido en el municipio de Buenaventura y en espera de traslado para acá, para la provincia de Holguín, para el municipio cabecera. Quiero decirle una cosa a la seguridad del Estado: que me vean tranquilo aquí en la casa, que me vean el día de hoy que no he salido de mi casa, no significa que esté al margen de lo que está ocurriendo, ni que no me interese lo que va a pasar. Como el doctor Reinier Ábalos no está en su casa con su esposa, como la esposa del doctor Reinier Ábalos me comente que le han hecho algo, yo mismo voy a encabezar la manifestación de Holguín, para que lo sepan. Y es directamente, se lo estoy diciendo directamente. Liberen al doctor Reinier Ábalos urgente, que él no ha hecho nada. Es un médico especialista que ha dedicado su vida prácticamente completa a salvar vidas. Médico que incluso llegó a encabezar la parte de epidemiología del Clínico Quirúrgico de Holguín, con el cual compartí trabajo, y sé que es un excelente ser humano y un excelente médico. Así bien, que les voy a pedir encarecidamente, les voy a exigir... En redes sociales, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo digo porque la persecución también contra el gremio médico en nuestro país, por otras razones, pero embajador, yo le pedí un comentario al respecto y le trasladaría la siguiente inquietud: el papel de la sociedad civil para promover un cambio en el caso concreto de Venezuela, más allá, insisto, de lo que va a pasar este domingo 21 de noviembre, la discusión interna entre los factores políticos venezolanos. Lo escuchamos. Yo creo que aquí las situaciones son un poco diferentes, ¿no? Aquí hubo un evento hace unos días importante en que varias organizaciones políticas, porque recuérdate que la sociedad civil es una estructura en el fondo muy amorfa, o sea, tiene y hay también interés en la civil. Un acto bien interesante sobre una cosa mucho más importante que ya se perfila, que es la continuidad después del 5 de enero de Guaidó en la presidencia. Ya él lo dijo abiertamente, pero en un acto lo apoyaron Causa R, Delsa Solórzano,
el representante del COPEI, del COPEI auténtico, por decirlo así, y otras organizaciones políticas que puede ser pequeño hoy, vamos a ver qué lo mañana. Hoy en día se está formando un frente alrededor de Guaidó. Fíjate que es interesante que los Estados Unidos y Europa ya prácticamente dieron indicación que ellos reconocen que continúa, digamos, él en la presidencia interina, y ahí tenemos un foro el 23 de este mes con 5 eminentes juristas que van a conformar por qué está perfectamente claro en seguimiento a la Constitución ese hecho. Por entonces, ¿quién se transforma en, digamos, el ductor de esa resistencia? Y más allá, digamos, de que si G4, G3, todas esas estructuras que fueron la base de la estructura parlamentaria que estuvo hasta ahora. Si tú ves las encuestas, las últimas encuestas, es interesante analizarla tanto en el lado oficialista como en el lado opositor. Con todos los golpes que le han dado, con todos los intentos que lo han destruido, el Guaidó tiene más de 30%, en unos 32%, en otros 34%. El segundo dirigente político, figura política, llega difícilmente a 10%, que es el caso de Leopoldo López, y en el caso de Enrique Capriles, está entre 4 y 5%, María Corina en 2%. Aquí que segundo, que tú llamas la sociedad no política, dice, bueno, por lo menos con todo lo que se le pueda decir, la figura es esta, la figura del presidente interino. Eso es importante. Y si te vas al otro lado, en las encuestas dicen que la figura dominante con más o menos 20%, 22%, es Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro 10-11%. O sea, estás viendo que hay un panorama que se está perfilando, por lo menos a nivel de lo que miden las encuestas, que te va a dar una indicación de lo que es. Posiblemente con ese paso adelante, lo que tiene que hacer Guaidó es transformarse realmente en una figura que no se sujeta a las limitaciones y a los enredos que lo hacían caer justamente esa coalición que uno no sabe muy bien qué tienen detrás. O sea, cuánto es la gente que tienen cada uno de esos miembros del G4. Eso lo vamos a ver con las elecciones. Vamos a ver cuáles de sus candidatos, porque eso fue lo que pusieron, van a triunfar y cuáles no. Pues yo creo que vamos a tener un proceso de decantación en el cual muchos de los partidos preexistentes van a seguir, digamos, debilitándose, y podrán surgir porque la naturaleza aborrece el vacío. Se creará un movimiento de resistencia en torno a que ya tienes una figura, ¿viste? Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a una pausa, al regreso venimos con más. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste.
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Se suma a nuestra mesa de debate. Gracias por atendernos. Bienvenido, profesor, como siempre. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con las manifestaciones cívicas en Cuba y el impacto que este movimiento o estas movilizaciones pueden tener para un país como el nuestro. Le pedía un primer comentario acerca de la represión desatada en la isla. Lo escuchamos. Mira, es un tema apasionante, complejo, admirable. Es un pueblo que no conoce la democracia, que no conoce la libertad, que nunca la ha vivido de cerca, porque generaciones tras generaciones bajo una dictadura totalitaria que controla absolutamente todo. Conoce gracias a la tecnología, ha sido imposible gracias a quienes han salido y narran, gracias a las remesas, conocen otro mundo y sueñan con un mundo de libertad. Ahora, es el momento, como tú bien lo dijiste, del terror en su máxima expresión. Hay que acabar con ese sueño de libertad. Eso es lo que dice el libreto autoritario. Hay que extinguir cualquier posibilidad de libertad. Así que te imaginarás que debe haber una política de represión calle por calle, cuadra por cuadra, casa por casa. Pero, y aquí es donde está un punto interesante, que es que yo creo que puede estar empezando a estimular fisuras en el bloque en el poder. Entonces, así como leímos después de los acontecimientos de julio, de aquel acto espontáneo en las calles, supimos de algunos generales que habían desaparecido físicamente, que estaban vinculados al poder. Bueno, lo que dicen las teorías de las transiciones es que en un contexto totalitario tan férreo, deberíamos revisarlo, ¿no? Las experiencias dicen que en la mayoría de los casos se requiere de una ruptura en el bloque en el poder para que pueda venir una transición. Pero es que yo eso no lo veo tan lejano en Cuba, porque debe haber una generación de viejos dirigentes en los pueblos cansados y de jóvenes dirigentes engañados, descontentos. También en el partido, no obstante los privilegios, debe haber más de uno que por convicción, no podemos decir que todo revolucionario es corrupto, todo revolucionario es violador de derechos humanos. Entonces, debe haber grupos, pequeños, grandes, de mayor o menor poder. Recordemos que varias de las transiciones que se han dado en situaciones tan rígidas ha venido por los sectores medios de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, hay un factor que puede estar estimulando este proceso humano tan espontáneo, tan hermoso, tan maravilloso de lucha por la libertad, que es la reacción de algunos miembros del bloque en el poder. Así que no me sorprendería que esta noche se allanen y durante todos estos días se allanen casas de la cúpula, de aquellos a los que vienen vigilando por insatisfechos, por haber dado alguna pequeña opinión de duda. Esos son muy peligrosos en este momento porque es un sector oficial que está sintiendo que el sueño revolucionario se acabó hace tiempo, pero nunca se pensó que iba a haber una masiva participación de los sectores humildes, de los sectores juveniles, de los artistas. Allí un papel fundamental, la tecnología de la comunicación, fundamentalísimo. Por eso la importancia de controlar las tecnologías
y las comunicaciones, porque el descontento está corriendo por líneas, teléfono a teléfono, también boca a boca. Profesor, hemos visto, digamos, una estrategia del régimen cubano muy similar a la que se aplica en Venezuela. Y me refiero al asedio a los dirigentes que promueven estas manifestaciones, a su círculo más cercano y también a periodistas y medios de comunicación. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Claro que sí. Primero, con mucho gusto le voy a decir a la audiencia que hoy es una de las poquísimas veces que corrijo a María Alejandra, que es una mujer brillante, trabajadora en los temas. Mira, María Alejandra, yo no creo que Cuba se está pareciendo a Venezuela. Es que Venezuela adquirió el libreto cubano y creo que lo viene perfeccionando. Claro, entonces, me expresé mal. La situación, claro. Solo ese detalle, pero fue por razones cronológicas. Tú también eres una periodista joven y bueno, a veces a la gente joven se le olvida que la revolución tiene tantas décadas destruyendo a Cuba, destruyendo a su país. Lo que ocurre es que esas primeras décadas eran con mucha emoción. Eran aquella plaza de la revolución llena de jóvenes oyendo a Pablo Milanés, a la trova cubana, aquel espíritu, aquella promesa de un mundo mejor que hizo agua, porque fueron tantas las historias de invasiones, magnicidios, invasiones del imperio. Bueno, además de que fortaleció la tesis del imperio. Si solo se puede prosperar vinculado con Estados Unidos, entonces bienvenida a la relación con Estados Unidos, porque queremos prosperar, no sumisión, relación. Entonces el papel de los Estados Unidos, quien más lo ha fortalecido es Cuba, porque dice que se independizó, pero no puede vivir independientemente, sino protestando permanentemente el bloqueo, cuando debería agradecerlo. Entonces, estas son las prácticas cubanas en su peor expresión. Yo creo que en América Latina todavía no se ha llegado a ese control calle por calle, porque todavía hay desorden, no se ha logrado ni en Bolivia, ni en Venezuela completamente, y creo que tampoco en Nicaragua, un control tan milimétrico, pero hacia allá se avanza, hacia allá se avanza. Lo que está ocurriendo ahorita, y por eso es un fenómeno tan maravilloso, es que parece que los jóvenes, los pobres, las amas de casa, se cansaron. Incluso a algunos no les importa, como los artistas del movimiento San Isidro, no les ha importado la amenaza de la prisión. Y buena parte de la comunidad internacional está reaccionando muy bien. La actitud de la Unión Europea de decidir acompañar la marcha, si ocurría, es una decisión admirable. La Unión Europea ha sido complaciente con la revolución. Creo que ya es tiempo de entender que es una revolución que ha destruido y que no beneficia al pueblo cubano. Justo quería preguntarle si, en su opinión, digamos, este movimiento o estas manifestaciones de los ciudadanos en la calle pueden provocar un cambio en la posición que ha asumido la comunidad internacional históricamente con relación a Cuba, con, digamos, cierta permisividad ante situaciones de esta naturaleza, profesor. Totalmente, María Alejandra. Creo que ese es un gran cambio ya en puertas. Y ya lo vimos, la Unión Europea no había tenido un tono tan duro frente a Cuba como el que está teniendo estos días. Además de que todo el sueño que se había planteado con Biden, y que además Biden lo había planteado. Biden había dicho en plena campaña, y eso le dio votos, no obstante que en Miami hay rechazo, Biden dijo, voy a volver a la política de Barack Obama, voy a negociar con Cuba porque el bloqueo perpetúa la revolución, la dictadura, voy a un proceso en el que haya negociación y concesiones. Bueno, ahora con esta actitud de terror de la dictadura cubana, se la pusieron muy difícil a Biden poder justificar ese cambio político en el Congreso, por ejemplo. Ahora vienen tiempos más duros de la comunidad internacional y ahí es donde tendría que jugar hábilmente la nomenclatura cubana, pero no les da la soberbia, el historicismo, no les permite entender que son modelo agotado. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Al regreso quisiera conocer su opinión acerca del impacto que esto puede tener para Venezuela.
Muchos consideran que nuestro país se ha transformado en una especie de colonia cubana, aunque parezca mentira, porque una isla tan pequeña tenga tal influencia en una nación como la nuestra, pero le pediría un comentario sobre el impacto real que puede tener si esto va a más. Vamos a la pausa, a regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, conversando con el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano acerca de lo que está ocurriendo en Cuba. Y yo le dejo una inquietud, profesor, acerca del impacto que esto puede tener para nuestro país, tomando en consideración la influencia que tiene el régimen cubano sobre Venezuela. Lo escuchamos. Tiene varios impactos, y no es solo sobre Venezuela nada más. Recordemos que el papel de Cuba en todo el hemisferio, promoviendo la estrategia castrochavista, la estrategia, la geopolítica del autoritarismo, es muy importante. Y no tiene nada que ver con el tamaño de la isla. Tiene que ver con una disciplina partidista férrea. Un trabajo enorme donde hubo un gran aprendizaje de cómo controlar, cómo hacer control social, cómo expandir el modelo, y en ese proceso hubo cambios. Recordemos que la época de Fidel, en que creía que la revolución se exportaba con armas, pasó a ese nuevo proceso en el que Venezuela ha sido un globo de ensayo de promover la revolución por votos. Y una vez en el poder, iniciar el libreto de la destrucción de las instituciones democráticas. Pero eso se ha logrado terriblemente bien en Nicaragua, y lo acabamos de vivir. Una elección, una farsa de elección, donde hay el control de todas las instituciones por el binomio Ortega-Murillo. La señora pesa tanto que ya la estoy poniendo de primera, Ortega-Murillo, y allí ha habido una asesoría cubana, una orientación cubana, un control cubano del proceso en Nicaragua. Y algunos dicen que se está reeditando de nuevo en Bolivia, que las promesas de Arce, el joven presidente boliviano, de hacer un gobierno más equilibrado, de unidad nacional, se fueron al traste, y está volviendo a los duros y negativos tiempos de Evo Morales. Hay un paro nacional en Bolivia, y lo que piensa Arce es de inmediato en la conspiración del imperio, en la presencia de los Estados Unidos, de tal manera que es un efecto en varios países de la región. Yo no me sumo a los que creen que todos los cambios electorales en América Latina están manipulados por el castrismo. No, pero claro que influye, claro que está trabajando. El problema es si los grupos democráticos no trabajan, si los grupos democráticos se dividen. Eso es ponérsela en bandeja de plata a la estrategia expansionista de la geopolítica autoritaria que tiene en Cuba, en Rusia, en Irán e incluso en China,
a los grandes actores. Cuba ha sido un operador político muy importante en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Que se debilite la dictadura cubana afecta a los modelos. Primero, en el mundo de lo simbólico, que también pesa, la gran utopía de la revolución se fue al traste. Ya no existe el sueño de la revolución. Ya el mundo entero está entendiendo que es una gerontocracia, que la supuesta dictadura del proletariado es la dictadura de la cúpula del partido, que tiene todos los privilegios, todos los negocios militares civiles, todos los negocios vinculados al lavado de capitales, al narcotráfico. Todo eso se está viendo con más claridad. Así que acaba con aquel lindo canto de Silvio Rodríguez, de la trova cubana. Ya no hay joven que con inteligencia y capacidad de razonar se pueda creer eso. Ahora hay que construir revoluciones humanas, humanistas, que respeten la libertad, que respeten la dignidad humana y que pongan a la equidad y a la ética como conceptos fundamentales. Hace algún tiempo, profesor Moisés Naím, exministro de Comercio de Venezuela, que también es redactor jefe de la revista Foreign Policy, él decía: Maduro es títere de quienes realmente mandan en Venezuela, que son los cubanos, en un artículo publicado en El País de España. ¿Qué opina usted? Yo creo que inicialmente sí. Y no logró hacer, estoy en este momento vinculando con América Latina, es tan rica, tan compleja. Todos también creímos que Pedro Castillo iba a ser un simple títere de Vladimir Cerrón. Y mira, ese control se está diluyendo en días de gobierno. Bueno, en el caso venezolano sí hubo el control. Recordemos la enorme experiencia de Fidel en muchos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Era un hombre que cautivaba indiscutiblemente con su verbo, con su conocimiento de la cultura universal y de la historia latinoamericana. Claro, muy manipulada, por supuesto, ¿no? Obviamente, si tú ponías a ese Fidel a debatir en un panel libre, bueno, le tumbaban la mayoría de sus argumentos, pero sus paneles no eran libres. Cuando lograba, no sé cómo sería la vinculación, la tan estrecha amistad que tuvo con García Márquez. Yo no sé si García Márquez se callaba la boca para no discutir con el prócer, pero era un hombre que cautivaba. Entonces, cuando tú tienes un joven soñando en una revolución y te conseguías a Fidel, Fidel de inmediato te iba a controlar. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Pero creo que luego, ese joven proceso bolivariano fue perfeccionando sus técnicas de control social. Y en alguna medida superó en algo al maestro, ¿no? No fueron necesarias paredones públicos. Hay muertos, indiscutiblemente. Hay toda la violación de los derechos humanos. Pero hay un esquema de fragmentar y destruir la institucionalidad que Fidel Castro no usó y el proceso bolivariano sí, que es acabar la democracia, acabando sus instituciones sin una práctica de terror tan profunda como la de Fidel, pero sí puntual. La puerta giratoria en violación de derechos humanos. Sale uno, entran dos o tres. Bueno, y ahora, tan grave, profesor, perdón que le interrumpa, tan grave que los ha llevado a la Corte Penal Internacional, no es poca cosa. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Absolutamente. Pero acabar con los sindicatos sin mandar al paredón a los sindicalistas necesariamente. Acabar con las universidades públicas, destruyéndolas lentamente día a día, sin allanarlas, sin mandar los tanques a la universidad. Ahora, por el contrario, dicen que están mandando técnicos, peritos, pintores, pero ya la habían destruido. Fue una destrucción sistemática de quitarle el presupuesto, de acabar a sus docentes, de acabar su infraestructura, una impunidad ante el robo sistemático. Ese es un proceso novedoso de control que lleva a lo mismo, que lleva a un control, eso por supuesto acompañado de violación de derechos humanos, de jóvenes, dirigentes políticos, detenidos, violados sus derechos, torturados, que lo ha denunciado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el fiscal
el nuevo fiscal de la Corte Penal tuvo la valentía y la entereza de reconocer. Finalmente, profesor, cuando vemos estas manifestaciones en Cuba, pensamos en la primavera árabe. No sé si es comparable, tomando en consideración los regímenes autoritarios que hay en la región. Es decir, la pregunta que yo le haría es si puede existir un efecto contagio. ¿Qué opina usted? A mí me pareció muy interesante la primera vinculación que hiciste, porque por ahí voy a alertar. La primavera árabe llevó al caso de Egipto. Y recordemos que en el caso de Egipto, los hermanos musulmanes duraron pocos días en el poder. Por soberbia, por falta de organización, por incapacidad de negociar. Por eso es que este volcán que está irrumpiendo en Cuba, si no hay un mínimo de organización después, puede caer tan rápidamente como cayeron los hermanos musulmanes en Egipto. Porque el bloque en el poder, si no se logra dividir, va a tener siempre mucha fuerza, mucha capacidad, mucha experiencia en las prácticas de terror. Los jóvenes del movimiento San Isidro, ahora se habla de la plataforma Archipiélago, que son procesos muy tecnológicos, muy electrónicos, con muchísima gente joven de por medio. Bueno, si se llega a dar la posibilidad de una pequeña transición, el trabajo es muy duro. El trabajo para poder consolidar esa transición es difícil. Veamos el caso de la primavera árabe. Realmente la mayoría, varios de los casos fracasaron. Libia, Siria, todos esos fracasaron, ¿no? Entonces ahí hay que ser cuidadosos. Y el contagio, mira, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso venezolano, es que aquí la destrucción, lo que ya habíamos mencionado, la eliminación de la oposición ha sido muy dura, muy sistemática. Muertos, exilio, expulsiones, inhabilitaciones. Bueno, y Nicaragua, donde 7 o más de los candidatos a la farsa electoral que vivimos están detenidos, donde toda la familia de la señora Chamorro está prácticamente detenida o expulsada del país. No es fácil, no es fácil. Ahora, sí va a ser una gran lección si la juventud cubana, con todo el terror, logra dividir el bloque en el poder. Creo que por allí hay que enfocar buena parte del análisis. La ruptura puede venir si en el bloque en el poder aparecen los coroneles, los tenientes, la mitad de las fuerzas, los sectores intermedios y los sectores intermedios del partido llamando a un cambio, promoviendo un mínimo de democratización. No es fácil, no es fácil. Así es. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en la mañana de hoy, que tiene que ver con las manifestaciones convocadas el lunes 15 de noviembre en Cuba, que es la continuación de las protestas del mes de julio. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.